Estamos en el quinto domingo de Cuaresma de este ciclo A dedicado al Evangelio de Mateo. Y hemos dicho en varias ocasiones que durante los tiempos fuertes litúrgicos de Adviento, Navidad, Cuaresma y Pascua, dejamos a un lado el Evangelio del ciclo, en este caso Mateo, y nos focalizamos en ese Evangelio tan rico, tan profundamente mistagógico como es el de Juan. Y de Juan es la lectura de este día, la resurrección de Lázaro. Nos quedamos con este tema fundamental. El Señor es nuestra resurrección y nuestra vida. La primera lectura que vamos a meditar está tomada del profeta Ezequiel, viene del hebreo Yehezkel, que significa Dios, Él. Recordemos que Él es la palabra, una palabra propia del hebreo para designar a Dios. Ahí vemos el parentesco del hebreo con el árabe. Los árabes, en árabe se dice Dios Allah, en hebreo Él, muy similares. Vemos cómo se parecen, ¿no? Yehezkel significa Dios es mi fortaleza. Ezequiel es uno de los tres profetas mayores, junto con Isaías y Jeremías, este nombre dado por la extensión del libro de la profecía. Vivió su vocación profética en el siglo VI antes de Cristo, durante el exilio del pueblo judío en Babilonia. Como otros profetas contemporáneos, reflexiona sobre la catástrofe de la destrucción del templo y el exilio del liderazgo civil y religioso judío a Babilonia. También como ellos, adjudica esta situación a la infidelidad de Israel a la alianza establecida con Dios. Esto ha traído como consecuencia que la presencia los haya abandonado. En esta situación, con esta ausencia de la Shekinah, la presencia de Dios, se sienten como muertos. Pero el mensaje final es de esperanza. Dios tiene la capacidad de resucitar a los muertos y a las muertas al infundirles su espíritu. Recordamos aquella imagen propia de Ezequiel de los huesos que son resucitados por Dios, quien los transforma en seres humanos vivos. Nos quedamos con esta expresión propia de la lectura. Les infundiré mi espíritu y vivirán. Ok. El salmo que nos acompaña este domingo es el Salmo 129, muy conocido porque es parte, por ejemplo, de la liturgia de las exequias, y se le conoce con los términos en latín del inicio del salmo, ¿no? De profundis, desde lo profundo. Desde lo profundo de mi pecado clamo a ti, Señor. Tiene muchos versos bellos que se han convertido en expresiones de nuestra fe. Por ejemplo, confío en el Señor, mi alma espera y confía en su palabra. O también, mi alma aguarda al Señor mucho más que a la aurora el centinela. El mensaje es claro, el perdón de Dios, cuando Dios se nos dona, recordemos que perdón es eso, a través del don, a través del regalo que Dios hace de sí mismo, entonces pasamos de la muerte a la vida. Por eso, perdónanos, Señor, y viviremos. Del Señor viene la misericordia y la abundancia de redención. La segunda lectura está tomada de la carta de Pablo a los romanos, que ya hemos dicho que es un resumen de su predicación. Diríamos que el querigma, el contenido fundamental de su manera de presentar la buena noticia del Señor Jesús. Y en esta carta de los romanos, el capítulo 8, es el culmen de toda la carta. Subraya que una vez que acogemos el amor de Cristo y nos dejamos transformar, salvar por Él, ya nada nos podrá separar. La lectura de hoy nos muestra que el Espíritu es quien va transformando nuestras vidas del desorden y el egoísmo a la vida plena en Cristo. Realmente una resurrección. Este mismo Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos infundirá nueva vida a nuestros cuerpos mortales. Y aunque nuestro cuerpo siga sujeto a la terminación de la vida, de esta vida biológica que tiene un fin,
nuestro espíritu se mantiene en la vida plena, que ya puede empezar a experimentar y que está determinada con o nombrada con este otro nombre griego. No es lo mismo bios que zoe, aunque ambos se traduzcan como vida. Es otra dimensión, otro plano de la vida. Y llegamos ahí por esta actividad salvadora de Dios. Nos dice Pablo, el Espíritu de Dios habita verdaderamente en ustedes. El Evangelio, les comentaba, está tomado de Juan, en el capítulo 11, versículos del 1 al 45. Es el relato de la resurrección de Lázaro. Es el último de los 7 grandes signos de Jesús que encontramos en los 12 primeros capítulos de Juan. Por eso a esa parte del Evangelio se le suele llamar en los estudios bíblicos el libro de los signos. A lo largo de esta narrativa mistagógica, de estos 7 signos que van dando pie a que el Señor se vaya revelando, este Jesús que nadie conoce, aunque tengan la pretensión de saber quién es, a través de estos signos y de su comunicación, se va presentando, lo vamos reconociendo como el agua viva, el buen pastor, la luz del mundo, el pan bajado del cielo que nos da la vida. Finalmente, la parte, el clímax, el culmen de toda esta narrativa es la resurrección de Lázaro, que sirve de marco para la revelación de Jesús como aquel a través de quien somos resucitados y recibimos esta vida definitiva. El texto inicia poniendo el contexto. Lázaro, el amigo a quien tanto quieres, está enfermo. Les puse en rojo aquí una serie de expresiones para que entendamos que lo que está en medio de todo este relato es el amor, la relación de amor con el Señor Jesús. Poco más adelante se vuelve a afirmar, Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Juan. Con todo, no actúa según las expectativas, aunque le piden que apure su viaje para impedir que Lázaro muera. El Señor atrasa su viaje y en el ínterin Lázaro muere. Cuando llega, Marta le reprocha, si hubieras estado aquí. Pero al mismo tiempo mantiene su fe y confianza en el Señor cuando le dice, estoy segura de que Dios te concederá lo que le pidas. En el diálogo con Marta, Jesús se revela como la fuente de la vida, capaz de resucitar a un muerto. Marta lo reconoce con la frase que es paralelo de la confesión de Pedro. Recordemos cuando el Señor les pregunta a sus discípulos, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? En los evangelios sinópticos, Pedro es el gran confesor de la fe mesiánica. Aquí vemos que es Marta quien lo reconoce. Literalmente dice, creo firmemente que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Juan nos dice que conmovido por el dolor de Marta, María y la gente, Jesús se pone a llorar. Comentan entonces, de veras, cuánto lo amaba. Otra vez este tema central. Vemos que este amor es el centro de la narrativa. El amor de Cristo es el vínculo que mantiene con quienes creen en Él y ese vínculo es capaz de vencer a la muerte. Lázaro representa a las personas que se encuentran muertas, situación en la que muchas veces estamos nosotras y nosotros, y a quienes el Señor ama y desea resucitar. Como he dicho en otras ocasiones, las lágrimas de Dios transmiten vida. Si prestamos atención, escucharemos la voz del Señor que nos llama, sal de ahí. Y Él se asegurará que se nos quiten las ataduras que nos impiden caminar. El lema y centro de todas estas meditaciones es que el Señor Jesús es la resurrección y la vida. El que cree en Él, aunque haya muerto al bios, vivirá en el Zoe para siempre. Comentaba al inicio de nuestra celebración que el tema central de todas estas lecturas es el amor que da vida, el amor que transforma. En otras ocasiones hemos dicho que este amor, el amor divino,
Es un amor que se entrega en libertad, que respeta nuestra libertad, que se mantiene siempre discreto, ¿verdad? Que no se impone, porque en el momento en que se impusiera, pues dejaría de ser amor, y por lo tanto quedaríamos fuera de esa vida plena que en griego se llamaba zoe, y nos quedaríamos en nuestro bios, esta vida biológica que sabemos que tiene un fin. Un fin que más de algún teólogo ha dicho que tiene el sentido de ayudarnos a no conformarnos con una vida superficial, sino tener hambre de esta vida más profunda. La vida superficial y la manera de vivir en este mundo superficialmente se va desgastando a lo largo de nuestros años y llegará el momento en que desaparezca. Pero la clave es que nuestra conciencia se vaya mudando, vaya habitando, no meramente en el bios, sino en esta zoe, que perciba un dinamismo de vida que va más allá, más profundo, más radical, más abarcante, más fuerte que esta mera manera de estar sobrevivientes, ¿no? Y percibir que lo que está en el fondo y lo que nos sostiene, el sentido de esta vida plena, de esta zoe, que no se acaba, que es eterna, que está más allá del tiempo, es precisamente el amor. Mientras más nos enamoramos, es decir, dejamos que el amor de Cristo vaya haciéndose cargo de toda nuestra vida, retomando el sentido de las lecturas de este día, en la medida en que nos va resucitando, el Señor nos resucita con su propia resurrección. En unas semanas, exactamente en 2 semanas, vamos a celebrar la fiesta principal de nuestra fe, la resurrección del Señor, y una de las antífonas que se cantan en esa fiesta en particular, sobre todo en las iglesias orientales, la iglesia ortodoxa, es que con su muerte aplastó su muerte, y en su resurrección todos resucitamos. Hay un texto de la carta de Pablo a los colosenses que les he citado en otras ocasiones y me parece muy bello. Es el capítulo 3 de Colosenses, donde dice que nuestra vida está oculta con Cristo en Dios. De alguna manera estamos ya resucitadas, resucitados en el corazón de Cristo. Me hace recordar la situación de Lázaro que es invitado por el Señor a levantarse. Lázaro, levántate. Pero este Lázaro levantado todavía está rodeado de una parafernalia de muerte, ¿no? Que si el sudario, que si las vendas, todo lo que dice el texto. Pero hay un dinamismo en Lázaro, que es el dinamismo del que nos habla la lectura de Ezequiel. Ese espíritu que va caminando, que va transformándonos, etcétera. Y aquí tal vez un elemento que es importante nunca perder de vista es nuestra conciencia y nuestra aceptación libre. Sin esos 2 elementos, este don, este regalo de Cristo, no termina de concretarse en la vida de cada una y cada uno de nosotros. Y ya hemos puesto el ejemplo de cuando alguien que te ama te quiere mostrar ese amor y te lo quiere transmitir, si tú te bloqueas, haga lo que haga, toda la bendición, el alimento de alma de ese amor que viene hacia ti, se queda trunco. Es tan importante la conciencia y la acogida de ese amor para que ese dinamismo empiece a generarse. Y por eso Ezequiel dice que el Señor quiere hacer eso, pero finalmente el pueblo tiene que decidir si deja que el Señor los levante de esos huesos blanqueados que no tienen vida a un ser resucitado y, desde luego, con esa resurrección plenificado. Lo vuelve a decir Pablo en este capítulo 8. Recuerden que es donde está aquella frase tan esperanzadora. ¿Quién nos puede separar del amor de Cristo?
¿quién nos puede separar del que ha entregado su vida por nosotros? Y enumera ni la vida, ni la muerte, ni la persecución, ni nada. Una vez que descubres ese amor, una vez que empiezas a vivir en la Zoe, en esta dimensión de la vida plena, nada te puede separar del amor de Cristo. En el fondo, nada te puede separar del Señor, nada te puede separar de la comunión que vamos construyendo con Cristo como centro de nuestras vidas. Para terminar, todas y todos estamos resucitados en el corazón del Señor resucitado, en el corazón de Cristo. Pero necesitamos dejarnos quitar toda esta parafernalia de muerte que nos rodea, ¿no? La muerte del egoísmo, la muerte de las envidias, bueno, todo es egoísmo, pero se manifiesta a veces como ira, como envidia, como avaricia, es como todos los pecados capitales que conocemos, y se llaman capitales porque están a la cabeza, son el principio, la semilla de muchas otras actitudes e insensibilidades que nos van quitando la vida. Dejemos que el Señor y aquellos que manda el Señor, porque acabamos de escuchar que Él le pide a otros que le quiten a Lázaro lo que le impide caminar, lo que le impide hacerse cargo de su vida, pues la intercesión, la oración, como tenemos todas las semanas cuando pedimos unos por otros, cuando nos acercamos y damos testimonios de un amor de cariño que transforma. De todas estas maneras nos vamos ayudando mutuamente a quitarnos el sudario, las vendas y todo aquello que nos impide vivir a plenitud. Que podamos vivir realmente como resucitados, como resucitadas. Que plenos del amor de Cristo, enamorados de la vida, podamos transmitir este amor a quienes nos rodean. Que así sea. Llevemos esta semana la petición y de aquí desde luego la importancia de prestar atención en cuál de estos impedimentos nos incapacita para poder asumir nuestra condición de estar resucitados y resucitadas en el espíritu del amor, en el espíritu de Cristo. Todas y todos tenemos distintas vendas, sudarios, circunstancias que somos conscientes que impiden que el amor fluya, que nos llevan a descubrirnos muchas veces haciendo daño en vez de construir y dar vida. Pidémosle al Señor que nos vaya quitando todas estas situaciones que nos impiden caminar, es decir, que nos impiden ponernos en marcha para llevar la buena noticia de un Dios que siendo amor nos invita a esta vida eterna, a esta vida plena. Conforme vayamos sintiéndonos libres de todo esto, pues también vamos a ir captando esa presencia amorosa de Dios en medio del mundo y también la presencia amorosa en Cristo de todos nuestros hermanos y hermanas que ya vivieron su Pascua y están con Él. Que tengan una excelente semana. Dios con ustedes.